Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero, como siempre, darle la bienvenida a un hombre que respetamos muchísimo y que admiramos su trabajo, y es Emilio Álvarez y Casa. Él es senador independiente del Grupo Plural en la Cámara de Senadores, y es un hombre que ha tenido una labor muy importante en lo que ha sido esta serie de manifestaciones de la ciudadanía en defensa de nuestra democracia, de la transparencia, de nuestras libertades, de un diálogo respetuoso en la Cámara de Senadores, de una capacidad de indignación por todo lo que a veces se promueve y pisotea a nuestra dignidad como mexicanos, y gente como él ha salido a la defensa. Emilio, te saludo esta mañana como siempre. Buenos días. Pedro, muy buenos días. Un gran gusto y honor estar contigo. Un fuerte abrazo por tu conducto al auditorio de Central Radio. Pues no sé ni por dónde empezar, caray, pero sobre esta tragedia sucedida allá en Juárez, ¿qué es lo que nos puedes decir? Porque pareciera como si, por ver la cara del presidente cuando habló del tema, que habló brevemente del asunto, pareciera como si escondiera algo en las bolsas, ¿no? Y yo quisiera que, como senador de la República, ¿qué alcanza a saber que pueda saber el público? Mira, es la típica situación donde las palabras no alcanzan para describir lo que se siente y lo que pasa. Es una tragedia que avergüenza a México ante el mundo. Hemos salido en las primeras planas de los principales periódicos de todo el mundo. Ya habló el Papa, ya habló el secretario general de Naciones Unidas, ya habló Amnistía Internacional a nivel internacional, a nivel América y a nivel México. Ya se pronunciaron más de 300 organizaciones de la sociedad civil en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y en Estados Unidos. Y por supuesto acá, una enorme cantidad de personas y organizaciones, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hay que tenerlo con absoluta claridad. Hay que insistirlo, hay que machacarlo y no hay que soltar el tema. Es un crimen de Estado. Y es un crimen de Estado no solo porque hubo unos guardias que no abrieron con negligencia criminal una reja para liberar a unas personas y murieran asfixiadas o incendiadas, quemadas. Porque un contraalmirante, Salvador González Guerrero, dio la orden de que no se abriera. Pero antes se tomaron muchas decisiones como esa, que se fueran militarizando puestos civiles y pusieran a militares, sin la especialización, sin la sensibilidad, sin la capacidad para atender cargos civiles. Pero antes, Pedro, se fueron tomando muchas decisiones, como por ejemplo, salir a hacer redadas en el municipio de Ciudad Juárez, que gobierna Morena, para detener como criminales a los migrantes, que por cierto acababan de ser enviados de Estados Unidos, de no darles agua y que por eso hicieron una manifestación, de utilizar a la Guardia Nacional para perseguir migrantes a lo largo del terreno nacional y no poner filtros. Hicimos la Guardia Nacional para perseguir a los delincuentes, no para perseguir a los migrantes. Pero antes también se tomó la decisión de arrodillarse ante el gobierno de Estados Unidos. Primero con el gobierno de Donald Trump y luego con el gobierno de Joe Biden. Andrés Manuel decidió arrodillarse y aceptar ser el que hiciera su trabajo sucio para detener la migración o para aceptar a los migrantes. En Chiapas, convertida en una gran estación migratoria, hay miles de personas esperando trámites durante meses, 6, 8, 15. Y todavía, después de que reciben un papel, la autoridad se la rompe en la cara. Separan familias, los maltratan, les quitan el dinero, los vejan, las abusan, los torturan. Todavía aceptan recibir 30,000 migrantes expulsados de Estados Unidos, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de El Salvador, sin tener lugar para donde duerman, donde coman, donde vayan al baño, donde estén los niños, dejándolos a la merced no solo de las inclemencias del tiempo, sino de la delincuencia organizada. Es un crimen de Estado. Y López Obrador ha hecho esto mucho peor con su respuesta, Pedro.
al principio incluso criminalizando a los migrantes. El rey de las manifestaciones, el que tomó pozos petroleros, el que tomó Reforma, reivindicando el derecho a manifestarse, criminalizando a las víctimas. Y luego resulta que empiezan una serie de investigaciones donde de saque uno no entiende cómo es posible que no hayan destituido al comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Claro. Uno no entiende cómo a estas alturas no ha puesto su cargo a disposición Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración, Población y Asuntos Religiosos. ¿Cómo es posible que el secretario de Gobernación no haya presentado su cargo? Al contrario, el cínico al día siguiente estaba en Veracruz promoviendo una de las corcholatitas locales. Adán Augusto es el ejemplo más acabado de, en lugar de atender sus responsabilidades, persigue sus ambiciones. Pedro, todo mal. Sí. Marcelo Ebrard, en mi opinión, es el que menos tiene que ver en el entierro, en el asunto, porque tuvo un acuerdo administrativo que por cierto luego modificaron los dos López Obrador y Adán Augusto, para que Adán Augusto, cuando asumió gobernación, recupera la responsabilidad. En los temas de coordinación internacional, por supuesto que sí, pero en este tema yo honestamente no lo considero que tenga una responsabilidad principal, lo digo con honestidad. Y con esa misma honestidad ratificas todos los otros dichos y todos los otros presuntos involucrados y el propio presidente de la República, ¿no? Para el caso. A ver, tratándose de un crimen de Estado, esto tiene nombre y apellido y se llama López Obrador. Y hay que tener absoluta claridad que esto es el Ayotzinapa de López Obrador. Exacto. Y si se quedan con los funcionarios menores, si se quedan con cosas de procedimientos, literalmente lo que van a demostrar es su bajeza, su nivel de corrupción, y que toda la cosa de indignación y de justicia y de derechos humanos que dicen es pura falsedad, Pedro. Pues sí. Mira, hay dos temas más que en aras de tiempo me gustaría de ti un comentario. Uno, el INAI, que me puede ser un resumen de cómo ves hasta este momento la situación de la integración de lo que sería este pleno de participantes ahí. Mira, se ha detenido la sustitución en el Senado. Llevamos más de un año en procedimientos, esencialmente primero porque los de Morena han secuestrado la discusión, luego porque el presidente vetó. Y ahora, digamos, ayer tuvimos una discusión de horas para intentar sacar un acuerdo. En principio, hay una decisión para, regresando de Semana Santa, poder tomar una decisión. Hoy termina el mandato de un tercer comisionado que sale, con lo cual el INAI tiene una deficiencia. Su órgano superior no podrá tomar decisiones administrativas en tanto cuanto no haya un quinto. La situación real es que Andrés Manuel López Obrador no le interesan los órganos autónomos, al contrario, los tienen al asedio y en ataque, y en particular la transparencia la ve como una amenaza. ¿Y cómo no la ve como una amenaza? Si el 80% de las compras y adjudicaciones de este gobierno son por vía de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Por ejemplo, no quieren que sepamos que la empresa que daba la seguridad en la estación migratoria de Juárez, donde murieron 39 personas, era de un cónsul honorario nicaragüense al que le han contratado por millones de pesos para pagarle el favor al dictador Ortega, por ejemplo. Por eso ven mal la transparencia, por eso la ven mal, Pedro. Y por último, hoy en la madrugada, viene la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sustituyendo a 4 entrantes con 4 salientes consejeros electorales. Por primera vez una mujer al frente del Consejo General y presuntamente ligada a la cuarta transformación ya Morena. Desde mi punto de vista, Emilio, yo siento que si el grito era el INE no se toca, el INE se ha tocado. Desde tu punto de vista, ¿qué me puedes decir? Mira, yo sí creo que este es un proceso viciado de origen. Morena ha hecho un proceso, voy a decir legal, pero absolutamente ilegítimo. Están apostando a un conflicto de mayores proporciones. Han seguido con mucha deficiencia la ley, pero todo empezó con una integración de un consejo evaluador absolutamente sesgado y cargado a favor de Morena.
Ahí lo que hicieron es, pues sí, un proceso de insaculación, pero pusieron prácticamente a puros militantes o simpatizantes o cercanos a Morena, en proporción de 4-1. Entonces, pues claro, es muy probable que en una insaculación haya gente cercana a Morena. Por supuesto, hay gente que ya está pensando en el combate legal de esta designación e impugnar el procedimiento de origen, porque son de un cinismo atroz. Y eso tiene que ver con la noción de López Obrador de intentar hacer de la intransigencia virtud y de intentar imponer a todo el país su punto de vista y sus condiciones, cuando en realidad ellos no representan a todo el país, son solo una parte. Es una expresión del típico gesto autoritario de López Obrador y que ya están en el análisis de la ruta legal para ver cómo se puede revertir este abuso. En este momento, ¿mi voto cuenta en futuras elecciones o lo ves en riesgo? Yo creo que sí cuenta. No veo una estructura entregada a Morena bajo ninguna circunstancia. Por supuesto que vamos a tener que regresar a los tiempos de la vigilancia y del activismo. Yo desde ya en el Frente Cívico Nacional hemos llamado a la constitución de Comité de Ciudadanos de Defensa de la Democracia, Pedro, y así como creamos Alianza Cívica en los 90s, ahora vamos a hacer estos comités ciudadanos, porque lo que podemos tener la certeza es que López Obrador ya está en marcha con una elección de Estado, y eso no lo podemos, debemos ni queremos permitir. Desde luego que no. Emilio Álvarez y Casa, gracias como ciudadano te lo digo, por estar al pendiente con un grupo de mexicanos que están en la misma dinámica en el Senado mexicano. No pierdan esa trinchera. Sé que requiere de mucha entereza, sé que estamos viviendo un momento tenso, complicado, difícil de la República, pero como dice Aristóteles, en la adversidad es donde sale la luz de la virtud. Yo espero que la virtud de México se dé una vez que hemos tocado fondo desde el punto de vista de lo que este sexenio nos ha arrojado, nos ha puesto a prueba, y de esto tendremos que salir adelante. México es mucho más que esto. Gracias por estar aquí. Brazo a brazo en la defensa de nuestras libertades y derechos. Un fuerte abrazo. Brazo a brazo. Y habrá más convocatoria a la ciudadanía para salir a las calles a defender lo que es nuestro. Absolutamente. Absolutamente. Emilio Álvarez y Casa, gracias. Buenos días. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.